Uno de los fenómenos que es muy atractivo de conversar, visto el planteamiento de esa franja donde termina, donde se difumina nuestra terrenalidad y donde comienza a aparecer la astralidad, es lo que inclusive la ciencia ficción ha tratado como viajes en el tiempo. Cuando estamos hablando de viajes en el tiempo nos estamos refiriendo a cortar la secuencia de ocurrencia de eventos. Eso es trascender a lo que es un tiempo lineal. Cuando nosotros queremos trascender a un tiempo lineal, ya sabemos que se trasciende en esa frontera, cuando se empieza a difuminar nuestra terrenalidad y empieza la astralidad. En esa frontera, en esa franja que se forma, ahí existen todos los tiempos y todas las situaciones y todos los lugares posibles, ¿okay? La infinidad de ellos. Si yo quiero viajar en el tiempo, lo único que voy a tener que hacer es trascender mi plano temporal, trascender mi plano terrenal, entrar en esa franja, y como en esa franja existen todas las ocurrencias en el pasado y todas las ocurrencias en el futuro, ya están establecidas, lo único que tengo que hacer es trascender y saber dónde ubicarme. ¿Okay? Una vez que me haya ubicado allí, termino mi proceso de astralización, termino mi proceso de estar en esa franja donde lo astral comenzó y vuelvo a aparecer ¿dónde? Vuelvo a aparecer en el momento histórico, hacia el pasado y hacia el futuro, que se estableció gracias a mi escogencia de esos posibles futuros o posibles pasados existentes. Entonces, el proceso de viaje en el tiempo, dentro de esta teoría de planos de existencia, no es nada complicado, ¿okay? Se sustenta totalmente con la explicación de los planos de existencia. Simplemente trasciendo a esa franja, en esa franja tengo toda una gama infinita de sucesos, tanto pasados como futuros, y simplemente me tengo que enganchar y tengo que volver a bajar a mi terrenalidad. Esta idea de poder viajar hacia el futuro, algunos científicos la han teorizado con lo que llaman agujeros de gusano, ¿okay? Esa posibilidad de entrar en cierto portal y de aparecer en otra parte, ¿okay? Bien sea espacio temporal, básicamente son un agujero de gusano, es lo que estoy explicando, es abrir un portal en esa brecha que hay entre lo terrenal y esa franja astral, y después volver a aterrizar, volver a bajar otra vez a nivel terrenal. De hecho, los llamados por la ciencia agujeros negros, básicamente son eso. Un agujero negro se dice que es un fenómeno que se da, los científicos hablan de que la densidad, hablan inclusive que puede ser una estrella con densidad tan alta que absorbe todo, atrae todo por ley de gravedad, y en realidad un agujero negro no tiene masa. ¿Okay? Un agujero negro es simplemente un portal hacia esa parte astral donde el concepto de masa no existe. Por eso un agujero negro se dice que absorbe todo a su alrededor. Toda la masa entra en el agujero negro y simplemente desaparece. El hecho de que sea negro, el hecho de que ni siquiera la luz se salve de su atracción, es que cuando la luz penetra en el agujero negro, ya rompe con su capacidad de ser un fenómeno físico. El mismo hecho de que la luz, los científicos lo determinen con propiedades de partículas y propiedades de onda, la luz tiene ambas propiedades, lo que apunta es que la luz está en la frontera, la luz está en esa frontera de partícula hacia nuestra parte terrenal y de onda hacia nuestra parte astral. ¿Okay? Cuando la luz entra a un agujero negro, lo que hace es que pierde la propiedad fotónica, pierde la propiedad de materia y se queda solo en vibración. Por eso la vemos oscura. ¿Sí? Pero básicamente la teoría del viaje en el tiempo es así de sencillo. Potencialmente todos podemos viajar en el tiempo. De hecho, si vamos a la teoría del recuerdo, vamos a decir así, el hecho de recordar, estamos viajando en el tiempo. El hecho de recordar es un proceso de entrar en un plano astral comenzando, ubicarnos y después traer esa información. Digamos que no es un viaje en el tiempo oficial porque volvemos a caer en el mismo lugar donde estamos. Cuando hay un viaje en el tiempo,
digamos con ubicación física en otro lugar. El peligro o lo difícil que es la ubicación, es la selección del punto donde quisiéramos estar. Si esa selección no se controla muy bien, tú puedes empezar a viajar en el tiempo, te desapareciste de tu realidad, pero solo Dios sabe dónde vas a aparecer, en qué espacio-tiempo vas a aparecer. Hay muchas anécdotas que entran dentro de la realidad, dentro de la ciencia ficción, de viajeros en el tiempo, de esto, de lo otro, que probablemente se hayan dado por causas similares. Creo que ahora está en Estados Unidos, en uno de los museos, o estaba en el Cairo, no recuerdo, de un martillo que estaba enterrado y tiene muchos miles de años de antigüedad, porque estaba incrustado en roca, y la roca cuando se dató tiene muchos años, muchísimos miles de años de antigüedad, que no corresponde con un instrumento de esa época donde a lo mejor la humanidad ni siquiera existía. El proceso de viaje en el tiempo, el proceso de traslación en el tiempo se pueden dar inclusive con objetos. Si se abren portales, definitivamente eso se puede dar. Esta misma idea de portales dimensionales, nuevamente apelando a la ciencia ficción, muchas veces se le ha dado el nombre de puertas estelares, de esos pasajes que guían a otras dimensiones. La única dimensión que pueden guiar es la dimensión astral, ¿okay? Definitivamente sí, sin darle aval de mi parte, fenomenologías como el Triángulo de las Bermudas o desapariciones de barcos, desapariciones de aviones, pudieran caer muy bien dentro de la existencia de portales dimensionales, o de esos agujeros de gusano, o de esos portales hacia plano astral, totalmente. Hay una de las cosas interesantes cuando se habla de viajes espaciales, son los conocidos platillos voladores. Los platillos voladores, en caso de que asumamos su existencia, no tienen sistema de propulsión. Ellos tienen un mecanismo que aprovechan, vamos a decir, para su traslado a esa franja que hay, donde existen todas las posibles situaciones, lugares temporales para viajar. ¿Qué hace un platillo volador? Un platillo volador, en principio, lo único que tiene es un sistema donde hay anulación de masa. Algunos científicos hablan del concepto de antimateria. Cuando una antimateria encuentra una materia, la materia desaparece. Y la materia desaparece simplemente cuando entra en el plano astral, porque en el plano astral no hay materia. Si encontramos un sistema antimateria, donde la materia puede en un instante desaparecer, se crea un agujero de gusano. Al crearse el agujero de gusano, si es un platillo volador, el platillo volador con todos sus tripulantes desaparece, y simplemente apagando el sistema antimateria se vuelve a manifestar. Lo difícil nuevamente es el ubicarse en el lugar a donde quieres ir, a donde quieres aparecer nuevamente. El mismo hecho de explicar estos viajes con nuestros planos de existencia imposibilita lo que los científicos ya están dando por perdido, de creación de máquinas, de naves que a través de propulsión puedan viajar a la velocidad de la luz. Es imposible llegar a viajar a la velocidad de la luz, porque mientras nos acercamos a esa cantidad de vibración como es la de la luz, a esa velocidad, la materia deja de existir. Y si hacemos una nave donde es muy importante la materia para propulsar o para impulsar el vehículo a través de captar luz, a través de rayos cósmicos, a través de lo que sea, como la materia deja de existir, la nave en principio dejaría de acelerar. Es imposible viajar a la velocidad de la luz con materia. ¿Okay? Hay que hacerlo por otra forma. Pero si encontramos ese sistema de antimateria donde pudiéramos desaparecer la materia en un instante, todo el agujero negro, el agujero gusano se forma y se pueden dar los viajes. Nuestros hermanos extraterrestres, donde la tienen difícil es en el ubicarse. ¿Okay? Vamos a seguir con la teoría de los extraterrestres existen.
Si nosotros imaginamos un platillo volador así, donde se crea antimateria, donde la antimateria crea un agujero de gusano, desaparece la nave, entra en ese plano astral donde no hay materia, pero todavía hay existencia, donde no hay materia, la ubicación a dónde llegar tiene que estar controlado, y ese control sí es por los tripulantes. Habíamos dicho que el anclaje para volver a un plano terrenal son las emociones, al igual que el anclaje para ir a un plano astral son las emociones. Cuando nosotros, o cuando los extraterrestres tienen que volver a bajar, digamos que quien controla el proceso tiene que ser un ser con las emocionalidades muy bien controladas, muy puras. ¿Okay? Si es un ser con asuntos mentales difíciles de controlar, no puedes aparecer donde tú quieras. ¿Okay? No tienes un anclaje cierto para poder aterrizar. Si se hace desde una emocionalidad muy finamente controlado, digamos que esa ubicación al punto de destino se puede hacer más fácil. Estoy simplemente parodiando cosas que son mucho más complicadas de decir, pero el proceso es exactamente por el mismo estilo de ir a esa franja y volver